Hola, mi nombre es Jessica Balán y hoy les voy a hablar acerca de la materia Economía Turística. Vamos a abarcar todos los temas de la primera unidad en Fundamentos de la Economía. Son aproximadamente 5 temas y de estos temas algunos tienen sus subtemas y los vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar con el primer tema. Este se llama definición de la economía, pero antes de iniciar definiendo qué es economía, debemos de conocer el significado de la palabra etimología, ya que nos va a ayudar a entender mejor los conceptos. Etimología es el origen de las palabras, de dónde vienen y el significado que le dan. Por ejemplo, economía viene del griego oikos, que ese significa hogar, pero posteriormente se cambió a economía, que básicamente esta es la administración del hogar, o sea, eso quiere decir administración del hogar, y de aquí damos hincapié a lo que viene siendo la economía, que con base a este pequeño concepto de las palabras podemos definir que la economía es la gestión, la administración de los recursos humanos para poder satisfacer sus necesidades y desde luego darles una mejor calidad de vida. Los agentes económicos son las personas y empresas que realicen alguna actividad económica, y estos agentes económicos son tres: la familia, que son los que consumen y los que prestan o dan su servicio a las empresas para que puedan producir servicios o productos, y el segundo agente económico son las empresas, que estos son los que generan o los que producen los productos, bienes, servicios y le pagan a las familias o a las personas para que realicen ese bien. Y el tercer agente es el gobierno, que básicamente lo que hace es regular la actividad económica. Existen dos tipos de economía: economía abierta y economía cerrada. La economía abierta es la que puedes vender tus productos sin restricciones, puede ser interna o externamente junto con otros países, y la economía cerrada es todo lo contrario a la economía abierta, porque en esta sí tienes restricciones y no puedes vender o no puedes exportar los productos. Todo es internamente y básicamente se aíslan y son autosuficientes. Ahora hablaremos sobre la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es la que analiza la economía de una forma más amplia, de forma global, de forma regional. En cambio, la microeconomía es aquella que lo estudia de una manera menos amplia o en menos escala, como por ejemplo empresas, familias o incluso los individuos. Recursos escasos. Esto quiere decir que a medida de que las necesidades de las personas son muy limitadas, pues los recursos tienden a escasear o tienden a ser más escasos. Y esto significa que realmente pueden dejar de existir o simplemente se están acabando y no hay manera de volverlos a como a crear, y los ejemplos más básicos son como el agua, los combustibles fósiles, entre otros. Ahora hablemos sobre el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Este es el análisis de lo contrario a lo que se seleccionó, de lo contrario a lo que se hizo. Básicamente es como el costo de lo que se desechó. Dentro de la clasificación de los bienes podemos encontrar bienes de consumo, que estos son cuando el producto llega al cliente final y satisface sus necesidades, puede ser como la comida, la ropa, entre otras cosas. El segundo son los bienes de intermediarios o bienes intermedios, que estos son cuando transforman la materia prima, como la madera, que se transforma en un mueble, por ejemplo un ropero. Y el tercero es los bienes de capital, que estos son como lo que necesitas para hacer para poder realizar la producción, como las maquinarias y diferentes tipos de instalaciones. La especialización es cuando una empresa o un país se centra nada más en la producción de un grupo de servicios o de bienes. Y el intercambio es cuando ofreces un servicio o un bien a cambio de dinero, por ejemplo, el servicio de internet o el servicio Easy,
tienes que pagar para que tú puedas recibir ese servicio. Ese es el intercambio. Los factores de producción. Estos básicamente son como lo que se utiliza para poder, lo que se necesita para poder crear o para poder producir los servicios o los bienes. Y estos son 5. El primero es el de la tierra. Este básicamente son los recursos naturales que se necesitan para poder crear el producto. Luego está el trabajo, que es el tiempo que le ofrecen o el tiempo que le dedican a la producción. Luego tenemos a lo que es el capital, que básicamente son los bienes o productos que utilizan para fabricar el producto. Después tenemos la capacidad empresarial, que son los conocimientos y las técnicas que permiten dar soluciones en el momento indicado. Y el último es el de tecnologías, que es el saber darle uso a los diferentes tipos de tecnologías para que tú puedas implementarlas en la función de producción. Es una fórmula que nos ayuda a saber cuánta cantidad o qué cantidad de recursos necesitamos o vamos a necesitar para crear un determinado número de productos. La ley de rendimientos marginales es una gráfica que nos indica si disminuye el producto conforme le van agregando los factores productivos. El análisis de productividad nos sirve para darnos cuenta si realmente el negocio está yendo bien, si funciona o si realmente no. Antes de empezar a hablar sobre las diferentes teorías, vamos a recapitular y para empezar vamos a preguntarnos qué es la teoría. La teoría es un conjunto de ideas que explican una cosa con base a la experiencia, al razonamiento lógico y desde luego a la observación. Una vez teniendo esto, comencemos con la primera teoría, que es la teoría primitiva. Y esta teoría primitiva fue una de las formas en las que puede presentarse la forma de organizar la producción de bienes y servicios en una economía. Antes de empezar a hablar sobre las diferentes teorías, vamos a recapitular y para empezar vamos a... Después tenemos la siguiente teoría, que era el modo de producción asiático, en donde se basaban en la explotación generalizada de las comunidades aldeanas. Después de esto sigue el esclavismo, en donde básicamente la producción era hecha por personas privadas de su libertad. Luego tenemos el feudalismo, que en esta se dividieron en 3 grandes grupos sociales, que eran los señores, los cleros y los vasallos. Seguidamente tenemos el mercantilismo, en donde tenían la idea de que mientras más metales preciosos pudieran acumular por un país, se hacía más rico o más próspero. Luego está la fisiocracia, en donde básicamente tenían una idea en donde eh, el gobierno, bueno, o el Estado tendría menos intervención en la economía. Después seguimos con la clásica, que defiende como el interés egoísta, defiende el individualismo para tener la libre competencia. Entonces, después seguimos con la teoría del maximismo, en donde mencionaba que el capitalismo era erróneo y que debía ser modificado. Seguidamente tenemos pensamiento económico, que es lo mismo que el anterior que hemos mencionado, que defendía igual el individualismo, pero obteniendo o poniendo precios ideales para poder sacar más provecho. Seguidamente tenemos el keynesianismo, en donde apoya la intervención como la mejor manera para salir de una crisis. Se enfocan en la libre competencia, y aquí es donde surge la demanda y la oferta y la demanda. Monetarismo. En esto, este análisis destaca la relevancia que tiene la economía política como regulador y controlador de la cantidad de dinero en circulación.
Las expectativas raciales, en los individuos y otros en agentes económicos estimaban el valor que las variables económicas tendrían en el futuro, utilizando de manera eficiente la información y la experiencia que tienen disponible. Ya por última teoría está la de la economía global, que es la que está ya globalizada y es libre de barreras o fronteras estatales.